Buenos días, chicos. Ve y anotas porfa, Carlos Viacano Dávila. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a continuar con lo que veníamos viendo la otra semana de gases ideales. Entonces hoy vamos a ver las tres leyes y cómo estas se unen en una sola para formar la ley del gas ideal. Ok, entonces primero vamos a ver este videito donde nos muestran 4 experimentos que están relacionados con estas leyes. Vamos a prestarle atención. La ecuación de los gases ideales deriva de 4 leyes que son ley de Boyle, ley de Charles, ley de Avogadro y la ley de Gay-Lussac. Primer experimento. Si tenemos un sistema conformado por una botella y un globo, este tendrá una presión y volumen inicial. ¿Qué sucede al presionar la botella? ¿Cuál es la relación entre el volumen y la presión? Al presionar la botella se observa que el aire que está dentro del sistema se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Boyle, que describe la relación entre presión y volumen en un sistema isométrico, un sistema a temperatura constante, donde la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Probemos un nuevo experimento utilizando un encendedor y los materiales del experimento anterior. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al aumentar la temperatura del aire de un sistema conformado por una botella y un globo, el volumen del aire aumenta y se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Charles, que describe la relación entre volumen y temperatura en un sistema isobárico, a presión constante, donde la relación entre el volumen inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre el volumen final y la temperatura final. Tenemos una botella y un globo y al interior de la botella mezclamos vinagre y bicarbonato de sodio. ¿Qué crees que suceda?
¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? El ascenso del gas que se produce en la reacción implica un aumento de moles dentro del globo, lo que implica un aumento en el volumen. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Avogadro, que describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles del gas a presión y temperatura constantes. En este experimento vamos a encender una vela y luego vamos a taparla con un vaso de vidrio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al encender la vela se produce una reacción de combustión entre la cera de la vela y el oxígeno del aire. Al tapar la vela, el aire que está entre la vela y el vaso aumenta su temperatura. Tiempo después, se observa que la vela se apaga por falta de oxígeno. Al suceder esto, la temperatura disminuye provocando una disminución en la presión del aire dentro del vaso. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Gay-Lussac, que describe la relación entre presión y temperatura de un sistema con volumen y cantidad de moles constantes, donde la relación entre la presión inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre la presión final y la temperatura final. Bueno, entonces ahí nos mencionan 4 aspectos o 4 fenómenos que se presentan en esta ley de los gases. Entonces la primera ley habla de la ley de Boyle, que es la relación entre presión y volumen. Entonces nos vamos a imaginar el ejemplito de la jeringa. Cuando la jeringa tiene un volumen grande, pues vamos a suponer la jeringa completamente llena. Estoy por aquí. Listo. Entonces vamos a imaginar esta jeringuita. Entonces esta jeringa cuando tiene un volumen inicial, la llené completamente de aire. ¿Sí lo alcanzan a observar desde ahí? Sí. Ok, entonces ahí tiene un volumen. Aquí por ejemplo el volumen me lo están midiendo en mililitros. Entonces ahí dice que tiene 5 mililitros. Entonces si yo le pongo aquí el dedo, lo que no voy a permitir es la salida de la cantidad de gas que hay ahí. Es decir, la cantidad de moles o de gases que hay dentro de la jeringa va a permanecer constante. ¿Qué es lo que hago yo al presionar esta jeringa y taponar aquí el orificio? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hacer presión. Hacer presión, o sea que la presión va a aumentar, o sea, voy a subir la presión. Entonces, si aumento la presión, ¿qué sucede con el volumen de ese gas? Se comprime y por lo tanto se calienta. Bueno, ahí vamos a suponer que no se va a calentar, que la temperatura, porque yo no estoy aquí metiéndole fuego a la jeringa. Entonces, ¿qué sucedió con el volumen? Antes estaba en 5 y ahorita ¿en dónde quedó? No se ve muy bien. Bueno, aquí está en 5. Y aquí, bueno, les voy a ir a la pista y quedó en 2. Entonces, ¿qué sucedió con el volumen? Se disminuyó. Disminuyó. Entonces, ahí está la ley de Boyle, que nos está explicando la relación entre presión y volumen. A mayor presión, ¿qué sucede con el volumen? Se reduce. Se reduce. Esa es la ley de Boyle. Mayor presión, poco volumen. Es decir, que si eso lo expresáramos en una ecuación, aquí pusiéramos, ¿qué letra pondríamos ahí? P. Aquí pusiéramos la letra P. Aquí estamos hablando de la P1. Cuando hablan de 1, estamos hablando en el momento 1 y en el momento 2. Y aquí estaríamos hablando del volumen inicial. Esa relación dice que a mayor presión, o sea, si yo aumento esta presión, pues el volumen también va a disminuir. Es decir, estas dos relaciones son inversas. Eso significa esta ecuacióncita de aquí. No nos preocupemos por entender por el momento lo de las ecuaciones. Ahorita les explico con un ejemplo. Entonces, esa relación me indica que a mayor presión, el volumen va a disminuir, o sea que es constante. ¿Qué dice la ley de Charles? La ley de Charles habla de la relación entre temperatura y volumen. ¿Observaron qué pasó con el globito cuando calentaron
el frasco, el recipiente. Sí, ¿Qué pasó con el globo? se empezó a inflar. ¿Se empezó a qué? O sea, se levantó, se infló un poquito. Se infló un poquito. Es decir, que cuando a un gas se le aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. 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 Disminuye. No, por ahí lo dijeron al principio, aumenta. ¿Quién fue el que me dijo aumenta? Que no lo logré ver bien el nombre para ponerle aquí. Melissa Molina. Melissa Casas. Bien. Entonces, cuando la temperatura en un gas aumenta, el volumen precisamente aumenta. Esa relación entonces me habla sobre temperatura y volumen. Quiere decir que cuando la temperatura 1 aumenta, la relación aquí en la otra temperatura, una relación directa, perdón. Es decir, que cuando una crece, la otra también crece de la misma manera. Volumen 1 y temperatura 1. Porque lo coloco al revés. Coloquémoslo de otra manera a ver. Ahora sí. Es decir, que cuando el volumen crece, la temperatura también va a crecer. Listo. Y por último, la ley de Gay-Lussac, la que experimentamos en la olla a presión. ¿Qué pasa cuando se calienta una olla a presión? ¿Qué sucede adentro? ¿Qué pasa con la presión cuando la olla se calienta? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta la presión. Aumenta la presión, muy bien, Santiago. Esa relación me está hablando de la relación que está en la presión y la temperatura. En un sistema con un gas, si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Y es parecido a la expresión que contamos ahorita. Presión, temperatura, presión y temperatura. Es decir, que la presión aumenta, la temperatura también va a aumentar. Estoy copiándolo siempre al revés. Ahora sí. Listo. Es decir, que a mayor presión, mayor temperatura y viceversa. A mayor temperatura, mayor presión. Cuando combinamos esas tres leyes, bueno, este es el experimento que pusieron ahí, lo acabamos de ver. Cuando combinamos esas tres leyes, aparece una ley conocida como la ley del gas ideal. Explico qué significa esta ley del gas ideal. Me habla de las relaciones entre presión, volumen y temperatura para una cierta cantidad de gas. Recuerden que la letra N representa la cantidad de gas y esta R es una constante. Es decir, que la presión y el volumen son proporcionales a la cantidad de gas y a la cantidad de temperatura que tenga dicho gas. Es decir, esta es la ecuación del gas ideal que me puede solucionar cualquier problema que esté relacionado con esas cuatro variables: presión, volumen, cantidad de gas y temperatura. Te voy a explicar esto con un ejercicio, vamos a hacer detalladamente. Dice, determina la presión en milímetros de mercurio de un gas ideal si tenemos la siguiente información. Me están diciendo que ese gas tiene 0.573 moles, es decir, es la cantidad de moléculas que está en ese gas. Ocupan un volumen de 4 litros y a una temperatura de 350 grados Kelvin. La pregunta es entonces, me están diciendo, calcule la presión de ese gas. Listo. Voy a explicarlo detalladamente. Antes de eso, voy aquí a mostrar. Esa R es una constante. Entonces, como a mí me están pidiendo la presión en milímetros de mercurio, ¿con cuál de estos cuatro valores debo trabajar? Me están pidiendo en milímetros de mercurio. Entonces, ¿con cuál de estos cuatro valores debo trabajar? En donde me mencionan ahí milímetros de mercurio. mmHg.
En la primera, Esta primera, no abajo. esta. Sí. Muy bien, esa es la primera, correcto. Entonces esa es la constante que yo voy a trabajar. Entonces esa constante es simplemente un número. Es un número que relaciona las cuatro variables. Se llama la constante de Avogadro, o en este caso la constante del gas ideal. Esta constante, dependiendo de con qué vaya a trabajar yo la presión, pues tomo el valor. En este caso, si es en milímetros de mercurio, esto significa milímetros de mercurio, trabajo con este valor. Si me hablan de atmósferas, pues trabajo con este valor. Si me hablan de torricelis, trabajo con este valor. O si me hablan de milibares, trabajo con este valor. En este caso solamente me preocupo con este valor de aquí. Listo. Entonces voy aquí a explicar cómo se resuelve ese problemita. Yo por acá coloco. Entonces primero coloquemos los datos que tenemos. Tenemos el número de moles. Yo lo voy a anotar, ahorita pongo la pantallita. Número de moles. 0,573 moles. Me están dando también estos 4 litros, que representa el volumen. 4 litros. Y me están dando también la temperatura que está en grados Kelvin. 350.15 grados Kelvin. Listo. Voy a dejar aquí de compartir. Entonces tenemos el número de moles, el volumen, la temperatura y la constante. Voy a anotarla. Esa constante me dice que es 62.36 litros por milímetro de mercurio por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Bien. Entonces tenemos que partir primero de la ecuación del gas ideal, que dice que la presión por el volumen es igual a la constante por el número de moles por la temperatura. Listo, tenemos que partir de ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? ¿Sí recuerdan qué es lo que tenemos que hallar? ¿O qué es lo que hace falta ahí por encontrar? La presión. La presión. No conocemos cuál es la presión de ese gas, pero tenemos los demás valores. Entonces, como tenemos la presión, pues esa es la que hay que despejar. Este volumen que está multiplicando pasaría al otro lado, ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, la presión es igual a la constante, número de moles, temperatura, dividido volumen. Esa es la expresión que yo necesito para encontrar la presión en dicho gas. ¿Listo? ¿Sí es claro lo que dice de aquí a acá? Chicos, ¿sí es claro lo que dice de aquí a acá? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, sí. Ok. Entonces ya tenemos la expresión. ¿Qué es lo que queda? Voy aquí a borrar. Entonces me dice que la presión es igual a la constante por el número de moles por la temperatura dividido el volumen. ¿Qué es lo que queda entonces? Reemplazar cada uno de esos valores. ¿Cuánto es la constante? 62.36. 62.36. Voy a omitir las unidades porque al final se entiende que la presión va a quedar en milímetros de mercurio. Y explico por qué. Cuando yo coloco y reemplazo todas estas ecuaciones, mire que aquí litro y litro se cancela. Grado Kelvin y grado Kelvin se cancela. Y mol se cancela. Entonces al último solo me va a quedar milímetro de mercurio. 62.36 por ¿cuántos moles hay en el gas? 0,57. 0,573 por ¿qué temperatura tiene el gas? 350,15. 350,15. Todo eso dividido a qué volumen está el gas. 4.
a 4 litros. Listo. Entonces, lo de arriba, pues como todo me está diciendo que es una multiplicación, que hago 62.36 por 0.57 por 350.15. Eso me va a dar, aquí la calculadora, 62.36 por 0.57 por 350.15. Multiplico esos tres números y eso me da 12.511. O sea que la presión es 12.511.65 dividido 4. ¿Sí está claro lo que dice ahí? Sí. Entonces recuerden, aquí estos tres numeritos los multipliqué, o sea, hago una multiplicación y obtengo este 12.511. Al final, ¿qué hago con estos dos números? Lo divide. Los divido, simplemente los divido. Entonces eso, dividido 4, que es el volumen que está ahí, y eso me da 3.127.9. 3.127.9 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión de ese gas en milímetros de mercurio. 3.127.9 milímetros de mercurio. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Profe, ¿me puedes dar otro ejemplo? Voy a explicar otro ejemplito, sí. De hecho, en la actividad, les voy aquí a compartir. En la guía ustedes les piden hacer 2 ejercicios. Entonces voy a explicar 2 ejemplitos parecidos a estos ejercicios que les están pidiendo aquí. Bueno, este es el ejemplo. Estos son los ejercicios. Entonces vamos a hacer un ejemplo parecido con este. Vamos a hallar el volumen de un gas, pero entonces le vamos a cambiar los valores. Listo. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Entonces, a un gas que no le conozco el volumen, vamos a suponer que su presión, pongamos que esa presión sea, aquí están hablando en milímetros de mercurio, pongámosle que sea 4.000 milímetros de mercurio la presión. Con una presión de 4.000 milímetros de mercurio. Vamos a suponer que ese gas está a una temperatura de 400 grados Kelvin. Y que su cantidad de moles, pongámosle que sea 1 mol y medio, 1.5 moles de gas, que es el número de moléculas que hay en ese gas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el volumen? Entonces lo primero que hay que hacer es, ¿cuál es la constante? Si me están hablando en milímetros de mercurio, voy aquí a compartir. Si me están hablando de milímetros de mercurio, entonces ¿con cuál de estas 4 constantes debo trabajar? Con la segunda. Con la segunda, con esta de acá, la que hice en milímetros de mercurio, 62.36. 62.36. Esa es la constante. ¿Listo? 62.36. Bueno, entonces primero colocamos la ecuación del gas ideal. ¿Qué es la ecuación del gas ideal? Presión por volumen igual a la constante por número de moles por temperatura. Esta siempre va a ser la ecuación del gas ideal. Esta está ahí en la guía igual colocada. Entonces, primero debo averiguar qué es lo que necesito yo. ¿Qué es lo que me hace falta ahí encontrar? Volumen. El volumen. Entonces, ¿aquí quién me estorba? La presión. La presión. ¿Qué hago con esa presión al otro lado? La paso dividiendo. La paso a dividir. Entonces, esta presión pasaría a dividir estos 3 valores de acá. Volumen quedaría igual a constante, número de moles, temperatura, dividido presión.
Listo. Eso es lo que pasa ahí. Vamos a reescribirla entonces. Entonces, si ya después de pasarla a dividir, entonces queda volumen igual a constante, número de moles, temperatura, dividido, presión. Y luego, ¿ya qué queda? Multiplicar y dividir. Eso, multiplicar y dividir, colocar los valores, multiplicar y dividir. Recuerden que aquí todo se cancela y lo único que me va a quedar ahí es litros, ¿ya? Porque el R está expresado en milímetros de mercurio por litro por Kelvin a la menos 1 por la otra variable que es moles. Entonces aquí milímetro y milímetro se cancela, litro no se puede cancelar porque no lo conozco. Kelvin y Kelvin se cancela, mol y mol se cancela. Entonces lo último lo que me va a quedar son litros, que el volumen se mide en litros. Entonces R, ¿cuánto vale? 62.36 por número de moles. 1,5. 1,5 moles por ¿a qué temperatura está el gas? 400. 400 grados Kelvin dividido ¿a qué presión está el gas? 4.000. 4000 a 4000 milímetros de mercurio. Entonces, lo primero, lo de arriba, lo multiplico todo. 62.36. Hay que borrar esto aquí. 62.36 por 36 por 1.5 por 400. Eso me queda 37.416. 37.416 dividido 4.000. Entonces, al hacer esa división, $37.416 dividido 4.000, eso me queda 9.3. ¿9.3 qué? ¿Quién me dice? Litros. Litros. O sea que el volumen de este gas con estas condiciones estaría a 9.3 litros. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Bueno. Vamos a explicar un último ejemplo. Vamos a hacer el ejemplito parecido al que está aquí del ejercicio 2 para que ya se puedan ir a resolver el de ustedes que está en la guía. Vamos a hallar uno con temperatura. Entonces vamos a suponer la siguiente situación. A cierto gas no se le conoce la temperatura. No sabemos a qué temperatura está. Pero me están diciendo que ese gas tiene 0.8 moles, que su volumen se encuentra a 2 litros, o sea, es un gas que está ocupando 2 litros de volumen, y que su presión es de 1500 milímetros de mercurio. Entonces aquí la constante viene siendo otra vez la misma. Viene siendo en milímetros de mercurio 62.36. Milímetros de mercurio, litros, Kelvin, mol. Entonces en este caso aquí milímetro y milímetro se cancela, litro y litro se cancela, mol y mol se cancelan, me va a quedar toda la respuesta, me va a quedar en grados Kelvin. Ok, entonces ahí la ecuación del gas ideal, presión por volumen igual a constante por número de moles por temperatura. ¿A quién es que hay que encontrar ahí? Gas. ¿A quién? Temperatura. La temperatura.
Muy bien, entonces aquí esta temperatura, ¿a quién lo está estorbando? ¿Qué variable se está estorbando aquí en la temperatura para poderla despejar? Bien. ¿Cómo? ¿Qué variables le están estorbando aquí a la temperatura para poderla despejar? Número de moles. Número de moles. ¿Y cómo es que llama esto? Chicos, la constante del gas ideal, así se llama la constante. Esta R se llama la constante. Entonces, número de moles y la constante. Esos dos se están multiplicando. ¿Cómo pasarían al otro lado? Dividiendo. 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 Entonces me quedaría presión por volumen dividido constante del gas por número de moles. Eso queda igual a temperatura. ¿Claro lo que dice ahí? Sí, pues. Sí. Es decir, estos dos que estaban acá arriba multiplicando pasaron acá abajo a multiplicar, a dividir con estos dos. Entonces volvamos a escribir de nuevo la ecuación. Presión por volumen dividido constante por número de moles es igual a la temperatura. Entonces reemplacemos valores. ¿Quién es la presión? 15.500. 1500 milímetros de mercurio por ¿cuánto volumen tiene el gas? 2 litros. 2 litros dividido constante 62.36 por número de moles 0,8. 0,8 moles. Listo. Entonces solamente queda arriba multiplicar los dos de arriba, 1500 por 2, eso da 3000. Y multiplicar los dos de abajo, 62.36 por 0.8. 62.36 por 0.8. Eso me queda 73.88. 73.88. Luego entonces la temperatura sería dividir estos dos. Divido 3000 entre 73.88. Entonces 3000 dividido 73.88. Eso me queda 40.6. 40.6 grados Kelvin. Entonces la temperatura de ese gas en esas condiciones sería 40.6 grados Kelvin. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, entonces chicos, la entrega para esta semana es el ejercicio que está propuesto en la guía, en la página, eso es página número 9. Son dos ejercicios que se proponen. Aquí hay que hallar primero el volumen y aquí hay que hallar la temperatura en un gas con estas condiciones. Listo. Entonces será la entrega para esta semana, hacer estos dos ejercicios de la página 9 que está en la guía. A ustedes no lo están viendo, pero yo les comparto aquí pantalla. Aquí está. Son estos dos ejercicios. Ejercicio número 1 y número 2 están en la página 9 de la guía. Listo, de todas maneras aquí se los pongo en pantalla. Son estos dos ejercicios para la entrega de esta semana. Ese sería pues el elemento de sustentación de esta semana. Para cerrar así lo del gas ideal. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Bueno chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces recuerden, es para resolver los ejercicios tal cual como yo expliqué en los 3 ejemplos de la clase con la ecuación del gas ideal. Recuerden que esa ecuación es la ecuación que relaciona presión, volumen, temperatura y cantidad de moles en un gas. Bueno, entonces si no hay más preguntas,
dejamos así por hoy entonces, muchachos. Recuerden entonces los 2 ejercicios para la próxima semana como entrega de sustentación de esta parte de la guía. ¿Listo, chicos? Bueno, profe, que tenga buen Ok. día, gracias. Feliz día. Lo mismo, profe. Feliz día. Chao.